El Comercio, Lima, jueves 30 de septiembre de 1982. Sección C, página 11. La más antigua de las altas culturas americanas. El profesor Dr. Jacques de Mahieu, director del Instituto de Ciencia del Hombre de Buenos Aires, anunció el asombroso y muy valioso descubrimiento de nuevos elementos antropológicos y arqueológicos que permiten situar en el noroeste de la Argentina la más antigua de las altas culturas americanas. Buenos Aires. En el curso de más de 50 años de excavaciones, de 1895 a 1948, el arqueólogo francés Emilio Wagner encontró en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, unas 75.000 piezas de cerámica, hueso y metal, idénticas por sus formas y sus motivos, representaciones y símbolos, a las que Heinrich Schliemann habría desenterrado en las ruinas de Troya. Sus conclusiones, por lo demás a menudo fantasmagóricas, no fueron aceptadas por la gran mayoría de sus colegas, los que hasta hoy se obstinan en considerar la cultura de Santiago del Estero como estrictamente indígena, apenas anterior a la conquista española. Un nuevo dato indiscutible acaba sin embargo de dar la razón en cuanto a lo esencial a Emilio Wagner. Los análisis efectuados por radiotermoluminiscencia a pedido del Instituto de Ciencia del Hombre en el Centro de Investigaciones Nucleares de Estrasburgo permiten en efecto datar en 1200 años antes de nuestra era las piezas de cerámica más antiguas de los yacimientos en cuestión. Esta datación, sin hablar de algunos motivos comunes, vincula la cultura de Santiago del Estero con los menhires esculpidos de tipo europeo del Valle de Tafí, Tucumán, Argentina, y más especialmente con el conjunto recientemente destruido de El Mollar, cuyos alineamientos ofrecen, como permitió establecer un estudio arqueoastronómico del Instituto de Ciencia del Hombre, 48 coincidencias con las 18 direcciones significativas de Sol, la Luna y Venus, lo que solo se hubiera podido obtener por casualidad colocando a los menhires 4 por 10,59 veces, es decir, un 4 seguido de 59 ceros. Inscripciones rúnicas hiperbóreas. Entre el valle de Tafí y Santiago del Estero, cerca del pueblito de Ticucho, el profesor Jacques de Mahieu y su colaborador profesor Pedro J. Ferreira de Castro descubrieron en las ruinas de dos aldeas fortificadas hasta ahora desconocidas 17 inscripciones rúnicas hiperbóreas idénticas en cuanto a sus caracteres prealfabéticos a las que en el norte de Europa pertenecen a la Edad del Bronce. Otras inscripciones del mismo tipo también pudieron ser reveladas en vasos de Santiago del Estero. A esta se agrega una inscripción líbica de la misma época. En las colecciones de cráneos recogidos en urnas funerarias de la cultura de Santiago, el profesor de Mahieu identificó por mediciones piezas óseas que pertenecen sin duda alguna a hombres de Cromañón, vale decir, a constructores de megalitos. Otras inscripciones rúnicas hiperbóreas fueron reveladas por el Instituto de Ciencia del Hombre en pinturas rupestres de Cerro Colorado, Sierra de Córdoba, región esta donde los conquistadores encontraron a extraños indios barbados que vivían en casas de piedra semisubterráneas, como las de los escandinavos de la Edad del Bronce, y previstas de un sauna y utilizaban armas de acero. Descubrimiento sensacional del siglo. Ahora entendemos cómo sucede que en la cordillera de los Andes, hoy día despoblada, de las provincias de Catamarca y La Rioja, figure el topónimo precolombino de Thule, nombre dado por los griegos de Escandinavia, y 5 veces el de Troya, con el significado de fortaleza. Dos términos estos que no pertenecen a ninguno de los idiomas indígenas de la región. El único lugar donde los hiperbóreos que traían el ámbar del Mar del Norte y el Báltico y los libios que se encargaban de distribuirlo en las bahías del Mediterráneo vivieron juntos fue Troya antes de su toma, a principios del siglo XIII a.C. por los aqueos. Un grupo de estos sobrevivientes de la ciudad fortaleza, cuya suerte constituye un misterio desde hace 3000 años, se habría establecido pues en el Nuevo Mundo. Este descubrimiento es el más importante y el más sensacional de nuestro siglo, en el triple campo de la antropología, la arqueología y la historia. Han pasado más de 30 años, en realidad 34 años prácticamente, desde el momento en el cual salió a la luz la noticia que les acabo de narrar. Lo sorprendente es que
sobre esto se haya echado tierra y que no se haya vuelto a saber nada más. ¿Dónde están las 75.000 piezas que ligaban el noroeste argentino con Troya, de las cuales habla el artículo? ¿Por qué la arqueología oficial no se pronunció al respecto? Simplemente decidió ignorar. Quizás sea porque esto es lo que suele hacer la arqueología cuando encuentra hallazgos que les resultan incómodos porque pueden romper esos dogmas establecidos que se tienen sobre cómo fue la historia del mundo y concretamente en este caso la del continente americano, del cual se suele decir que unas décadas atrás, ¿no? Se decía que el continente americano antes de la llegada de Colón no tuvo ningún tipo de contacto ni con Asia ni con Europa. Después a regañadientes aceptaron que hubo algunos contactos esporádicos en la zona del extremo noreste de América del Norte con vikingos, pero que fue algo temporal y que estos no lograron entrar más allá de las costas de Terranova. Y sin embargo, ahí están. Ahí están las pruebas de que hubo mucho más que eso. Por ejemplo, en Brasil tenemos la piedra de Paraíba, con caracteres en apariencia muy similares a la escritura fenicia. Tenemos los hallazgos de la cueva de los Tallos, muy controvertidos por cierto, sobre todo desde que Erich von Däniken los incluyó en su libro El oro de los dioses con todas sus teorías de visitantes extraterrestres y demás que muestran pues estas planchas metálicas o mostraban, porque ahora están, tengo entendido, en paradero desconocido, al menos desde que falleció el padre Crespi, que era quien los cuidaba en Ecuador. Muestran unas escrituras, unas formas de pirámides, de animales que no corresponden a la zoología americana. También tenemos, por supuesto, aunque menos conocidos, los descubrimientos de William Niven en la segunda, tercera década del siglo XX en lo que se conoce como la delegación Azcapotzalco, cerca del Distrito Federal de México. Él encontró una serie de elementos subterráneos, artefactos antiguos que ligaban a esa zona, al actual México, con Asia, porque había, recuerdo mucho, él mencionaba una figurilla china, entre otras cosas encontradas varios metros bajo el nivel del suelo. Ellos, por supuesto, él, junto con James Churchward, un investigador de civilizaciones desaparecidas y continentes hundidos, lo ligaron con el continente de Lemuria, de Mu, que supuestamente existió alguna vez en buena parte de lo que ahora es el Océano Pacífico. Quizá fue esto lo que hizo que los arqueólogos no lo tomaran muy en cuenta, pero eso estuvo mal porque los descubrimientos, los objetos eran verdaderos, más allá de la interpretación que estos dos señores, Niven y Churchward, puedan haberle dado. Lo mismo en el caso de lo encontrado en la Cueva de los Tallos, el hecho que von Däniken haya tenido una curiosa interpretación de lo que ahí se encontró no quiere decir que esto no sea digno de un estudio riguroso y científico, pero ocurre en realidad con todo lo que es con aquellos objetos que son conocidos como los zooparts, ¿no? Estos objetos fuera de tiempo y fuera de lugar que tantas veces han sido encontrados y que en ocasiones misteriosamente desaparecen cuando se les va a realizar algún análisis científico o directamente son ninguneados, son tachados de falsos. Eh, por ejemplo, el caso también de las piedras de Nazca. Yo tengo por ahí un libro, ya haré algún video sobre eso cuando recopile algo más de información, en el cual se habla que antes de todas estas cosas de el doctor Cabrera de Arquea, ya se habían encontrado este tipo de piedras grabadas en tumbas intactas de la región Ica. Lo que quiere decir que no es como dicen que fueron fabricadas en ese momento para impresionar al señor Cabrera de Arquea y posteriormente al señor Juan José Benítez, que estuvo más o menos por el 2001 en esa zona para su serie Planeta Encantado. ¿Y por qué la arqueología sigue negando esto, la arqueología oficial, o como hacen también en Egipto, por ejemplo, con las evidencias que existen sobre que las pirámides y la esfinge de la meseta de Giza son bastante más antiguas y que incluso en el caso de la esfinge muestran erosión por agua eh, que no se corresponde a las pocas lluvias que caían en tiempos de la civilización egipcia, al menos según la cronología oficial. Y son tantas cosas que se alargaría mucho este video, pero bastan estos ejemplos
interrogar por qué es que la arqueología asume esta posición tan dogmática, tan poco científica y tan propia de los fanatismos religiosos. Da para pensar, pero sea como sea, esto no hace más que alejarnos de una comprensión total y certera de nuestro pasado, algo a lo que tenemos derecho, y en este caso pues la ciencia, como tantas otras veces, está sirviendo más para desinformar que para acercarnos un poco más a la verdad y a la realidad. Para Misterio Infinito Perú, muchas gracias.